Buenos días a todos los empresarios de la Burrasur. Hoy, en nombre de la Cámara de Comercio Aburrasur, les queremos presentar una conferencia que se llama Familia Empresaria en tiempos complejos. Para esta presentación, que consideramos supremamente importante para las empresas de familia, que son un gran porcentaje en el Aburrasur, tenemos la presencia del señor Hernando Granados Cortés. Él es experto en el tema de familia, pero además de eso, es economista de la Universidad de Antioquia, es especializado en prospectiva organizacional de la Universidad de La Sabana y es magíster en estudios urbanos regionales de la Universidad Nacional. Actualmente es el director de extensión e investigación de la Universidad de Summer y nos acompaña hoy Hernando. Bienvenido a la conferencia y te damos las gracias por la presentación. Damos inicio, les recuerdo que las preguntas se harán al final de la presentación a través de las preguntas que aparecen en la plataforma. Les agradezco mucho en nombre de la Cámara de Comercio de Burrasur y bienvenidos. Hernando. Eva, muchas gracias. Muy buenos días para todos los participantes. Muchas gracias por tomarse este espacio de que compartamos experiencia, porque básicamente lo que les voy a presentar pues son parte del ejercicio que hemos venido desarrollando a través del tiempo de conocer un poco más las características de las empresas de nuestro territorio, de conocer mucho la complejidad que atraviesan las empresas, no solo desde lo productivo, sino desde un elemento que a veces no le damos la relevancia, pero que es supremamente esencial, que es la familia. Y por eso, generalmente, digamos que en el contexto tradicional hablamos de empresa familiar. El producto de una investigación que hicimos en el 2018 conjuntamente con la Cámara, que ahora voy a citar algunos, aparte de esa investigación, decidimos optar por cambiar el juego. No es más que un juego de palabras, es verdaderamente un enfoque conceptual. Y es que no se es empresa familiar, sino que se es familia empresaria. Vamos a ver por qué. Y opté también por cambiar el nombre de la charla de tiempos de crisis, por llamarlo más bien tiempo complejo. O sea, no necesariamente las situaciones complejas son de crisis, también son situaciones de oportunidad, son situaciones que tenemos que enfrentar en el día a día, y no en el día a día enfrentamos crisis, enfrentamos situaciones complejas. Entonces, por eso también, a última, digamos lo que previo a este momento, pues dije, no, voy a cambiar ese concepto y más bien voy a hablar de complejidad. Entonces, este es como lo que traigo para compartir con ustedes. Primero, el concepto de familia empresaria, que hablemos de eso. Pareciera muy común que es una familia y que es una empresa. O sea, eso aparece un término muy común, como que todos somos parte, en esencia, de una familia. No todos somos empresarios, pero sí somos parte de una familia, procedemos de una familia. Y seguramente también en el contexto actual, todos estamos en el marco de una familia extensa, corta, individual o entre personas y animales. Hoy ha tomado tanta diversidad este concepto de familia que es un concepto muy amplio. Voy a hablar un poco sobre ese concepto para que entendamos por qué decidimos, optamos más bien por renombrar el concepto de familia empresaria. El segundo es el concepto de complejidad, y para que ustedes se puedan ubicar también de que lo que enfrentan en el día a día son situaciones complejas, y por qué, y entender un poco por qué son situaciones complejas. No necesariamente son situaciones de crisis o son situaciones caóticas, son situaciones complejas y obligan a hacer lectura, a hacer interpretación y a toma de decisiones en contextos complejos. Y el tercer punto son esos retos que enfrenta la familia empresaria en la gestión de la complejidad.
Y hay unos retos que son muy propios de la familia y hay otros retos de la familia y de la empresa, que digamos que son esos dos ámbitos en los cuales como sujetos interactuamos, en la familia, en las 24 horas del día. También en la empresa podremos decir que los que están involucrados de la familia en la empresa también interactúan las 24, 7 días a la semana. Y también hay unos retos externos. Entonces voy a tocar los retos de la familia y también que se viven en la empresa y los retos que están en el entorno, como puede ser, en este caso coyuntural, una pandemia provocada por un virus. Entonces, pasando al primer concepto, este concepto, les mencionaba que la Cámara de Comercio de Aburrasur en el año 2018 nos invitó a Sumer a que lo acompañáramos a hacer un ejercicio de caracterizar las empresas de familia. Y lo primero que dijimos, caractericemos el concepto, que entienden las personas por una familia empresaria. Y nos salieron todas estas frases. Todas estas frases nos salieron dichas por los mismos empresarios que entrevistamos. Y de ahí podríamos recoger y armar un concepto amplio, pero me parece importante que cada uno tiene un significado, cada concepto tiene un significado. Lo primero es que el concepto de familia empresaria es un proyecto de vida de familia. Eso es muy importante, no es de un sujeto, no es de un individuo, no es del fundador o la fundadora o de la persona del hogar que decidió montar la empresa. Es que la familia, tener una empresa de carácter familiar, involucra tener un proyecto de vida alrededor de esa empresa. Y eso involucra entonces que ese proyecto de vida tiene que ser un proyecto compartido. Y ahí empieza a, a pasar de un sistema simple a un sistema complejo. Cuando yo hablo que es un proyecto compartido, un proyecto de vida compartido, es que todos los miembros de esa familia tendrán que, de una u otra forma, tener lazos con ese proyecto de vida de empresa de familia o de familia empresaria. Entonces, ese es el primer elemento. Ahorita vamos a desdoblar un poco más en la medida de la charla ese proyecto de vida, cómo se construye, cómo se puede construir ese proyecto de vida y cómo las distintas personas que hacemos parte de la familia entran a participar. Los empleados, siempre, o digamos que hasta anterior, existía el concepto de que el empleado simplemente tenía una relación salarial, una relación laboral, pero hoy este concepto de sostenibilidad, que es más allá de lo ambiental, ha llevado a que el empleado sea parte vital de lo que es la empresa. Y cuando entra a ser parte vital de la empresa, y si esa empresa es un proyecto de familia, ese empleado también entra a ser parte de esa familia. Además, porque los tiempos que se comparten en ese lugar son tiempos extensos y lo que hoy buscamos como seres humanos, independientemente de que seamos empleados o seamos empresarios o seamos trabajadores por cuenta propia, involucra es el concepto humano y es que tenemos que ser cada vez más personas, de tener más relaciones con nuestras comunidades, de ser más sociables, más comunitarios, más colaboradores. Entonces, el concepto, los empleados son parte vital y es claro para seguramente acá los que están compartiendo este espacio conmigo, tienen empleados, saben que esos empleados llegan a ser parte de la familia. O sea, se les celebra el cumpleaños, se está pendiente de sus problemas, de sus éxitos, de sus crisis. Entonces, los empleados son parte de ese elemento vital que se llama familia empresaria. Un elemento importante que mencionaban estos empresarios cuando les hacíamos esta pregunta, y es que decían que la empresa tiene la personalidad de la familia. Eso es muy importante, hay un ADN, hay una huella. Lo que es que no se ha hecho consciente,
pero eso si lo vamos a dilucidar, si lo vamos a poner en reflejo, vamos a encontrar que las empresas que son de carácter familiar tienen esa personalidad y ese ADN está inmerso en cada espacio de la empresa. No lo hemos dilucidado, pero ahí está. Y eso es parte de lo que quiero que quede como mensaje y del ejercicio que ustedes seguramente harán luego de esta conversación. Y es que, ¿dónde está la personalidad de la familia en mi empresa? Es una pregunta que ustedes deben hacerse y seguro la van a encontrar en cada proceso, en cada procedimiento, en cada acto del día que ustedes hacen desde que llegan hasta que salen, en cada conversación que tienen en sus juntas, en sus comités de trabajo. Otro concepto importante es una escuela. Ese concepto es muy, muy, muy importante. No es más allá de los muros, más allá del espacio físico, que puede ser el lugar, el área que ocupan ustedes en un municipio, en un barrio, en una localidad, la escuela tiene ese concepto de formador, tiene ese concepto de maestros, tiene ese concepto de aprendizaje. Entonces la escuela es un proceso y es un proceso en el que te formas para la vida. La empresa familiar es un concepto, es un proceso en el cual te formas para la vida laboral y para la vida personal, porque hoy las empresas están mucho más preocupadas de formar personas que de formar buenos trabajadores. Muy importante tener buenos trabajadores, pero mucho más importante es tener buenas personas en la empresa. Entonces, ese concepto de escuela es un concepto que hay que empezar a construir. No lo hemos vuelto efecto consciente en el día a día de hacer las prácticas de lo que generalmente en el concepto tradicional de escuela que tenemos, donde íbamos a conocer maestros, a conocer amigos, a compartir, a aprender del conocimiento, pero también aprender de la vida. Eso es un espacio que también en la empresa se construye. Entonces, el concepto de escuela es bien vital y hay que definirle los elementos de aprendizaje. Esa es otra tarea. Es cómo yo desde mi empresa construyo el concepto de escuela. ¿Qué es lo que yo voy a enseñar? ¿Qué es lo que yo enseño en esta escuela? ¿Cuál es el elemento que yo como trascendencia voy a dejar producto de esta escuela? En la medida en que involucra personas que hacen parte de una familia, en la medida en que involucra personas que hacen parte de muchas familias, es una organización con visión mucho más amplia. Y eso es supremamente importante. Cuando en los ejercicios de planeación estratégica se hace la construcción de la visión, no se puede perder ese referente. Es que esa visión es una visión compartida entre muchas personas, entre muchas familias y que involucra espacios formales como la empresa y espacios, digamos, que menos formales como la familia. Eh, Generalmente no hemos acostumbrado, hacemos planeación estratégica para las empresas, pero no explícitamente hacemos planeación estratégica para una familia. Yo no conozco, lo que tengo de experiencia de vida y laboral, un libro donde aparezca el plan estratégico de la familia Granados Cortés. En mi casa no hay un libro que haga eso y no conozco entre mis amigos y entre mis personas cercanas, una de las familias cercanas, que tenga un libro que diga direccionamiento estratégico de la familia Giraldo Sánchez o de la familia Correa Zapata. No, pero de las empresas sí, generalmente sí hay algún libro o una cartilla o un folleto o un documento digital donde está la visión, la misión, los principios, los valores. Generalmente esto en la familia no se hace. Los principios, los valores se van haciendo en el día a día, pero no se vuelven, no están escritos y a veces es supremamente importante y la organización empresarial nos ha enseñado eso y es parte de lo que vamos a ver también, que es el elemento de la complejidad. Los valores de la familia son los valores de la empresa. Ahí hay una cosa que he encontrado en los ejercicios de direccionamiento estratégico, es que cuando he llegado a empresas de carácter familiar, se tienen unos valores en la empresa,
puede que algunos coincidan con los valores de la familia, pero no necesariamente los valores de la empresa son los valores de la familia. Habrá coincidencias, pero deberían ser iguales, porque es que uno no deja de ser Granados Cortés a las 6 de la mañana que salgo para la empresa y a las 7 que llego y hasta las 8 o 9 de la noche o 10 que salga de la empresa y dejo de ser Granados Cortés y llego otra vez a la empresa. Ya ahí tiene que haber una coherencia y ese es un principio fundamental en este concepto de familia empresaria. Es que tiene que haber coherencia entre lo que es la familia y entre lo que es la empresa, entre los valores que yo desarrollo en mi espacio natural, como mi hogar, como mi espacio familiar, deberían ser esos mismos valores que deben de haber en la empresa. Y este elemento que vamos a reiteradamente a hacer énfasis en él es prolongación del legado. Claro, porque es que si yo vengo de una familia, vengo de un ADN de un padre, de una madre, de unos hermanos y de unos abuelos y de las familias más extendidas, de unos tíos, de unos primos, de unos sobrinos, todo eso es parte de lo que yo soy. O sea, yo no dejo de ser Granados Cortés hoy porque digo, ya hoy no me voy a llamar Granados Cortés, probablemente me puedo quitar el apellido, me puedo cambiar mi nombre, pero ya lo que hoy soy difícilmente dejo de ser. Podría aprender otras cositas, pero el ADN ya está construido, ya está estructurado. Podré pulirlo, podré desmejorar, pero ese legado ya está. Entonces, ese elemento es sustancial porque generalmente las empresas construyen protocolos de familia, pero son más el decálogo de reglas, de normas, de políticas que de elementos de escuela, de aprendizaje. Yo no he encontrado en un protocolo de familia los elementos de escuela, los elementos de construcción de legado. Y debería primero pensarse en construir legado que luego en construir un protocolo. El protocolo será un derivado de la construcción de un legado. Pero bueno, vamos a tener oportunidad de conversar un poquito más adelante sobre esto. Entonces, miren todos los significados que tiene ser una familia empresaria. Y esto es lo que la va volviendo compleja. Por eso, familia empresaria en tiempos complejos es que generalmente la cotidianidad de una familia empresaria es un espacio complejo. Pasemos al concepto de complejidad. Y aquí hay 4 frases remarcadas en negrilla. Las situaciones complejas son complejas porque son multicausales. Miren la definición que acabamos de ver, que no es propiamente una definición, sino que es una mezcla de conceptos y de esencias. Hay una multicausalidad. El otro elemento de un entorno complejo es la magnitud. Solamente el pensar que yo ya no soy el que como fundador tomo las decisiones en una empresa, sino que allí está involucrada toda mi familia y que ya tengo que consensuar con mi familia las decisiones de una empresa, ya lo hace amplio. Y esa magnitud lo va haciendo complejo. ¿Cómo llego a consensos entre esposa, hijos, sobrinos, además socios que no son propiamente la familia? Entonces, esa magnitud en este espacio específico que estamos hablando de familia empresaria lo hace bien extenso. Ambiguo. Ambiguo es porque la ambigüedad nos genera momentos de duda. No sabemos si es blanco, si es negro, si es falso, si es verdadero, si es oscuridad o es luz, o es un matices. Entonces esa ambigüedad no nos deja determinar poder tomar decisiones con agilidad, con prontitud. Y si no las tengo prediseñadas, si no las tengo establecidas, pues va a ser mucho más ambiguo poderlas tomar. Y tiene incertidumbre. Esa incertidumbre generalmente se establece por esos momentos en que no sabemos con precisión qué va a ocurrir, como es un momento coyuntural como el que nos genera una pandemia como la que hemos vivido en estos últimos 8 meses. Esa incertidumbre precisamente y lo que va a suceder hacia futuro, pues no nos permite tener esa precisión y al no tener esa precisión, pues se nos vuelve cada vez más complejo. Entonces,
Si miramos solo el concepto de familia empresaria, reúne esas características: amplitud, ambiguo e incierto, porque yo puedo decidir sobre mí, pero cuando yo ya tengo que decidir con otros, con mi esposa o con mis hijos o con mis nietos o con mis sobrinos si son parte de la empresa, pero también tengo que involucrar aquí el socio que no es parte de la empresa, pero es propietario de un porcentaje de ella, o de, o de los mismos empleados que toman parte de las decisiones de la empresa, se vuelve complejo. Edgar Morin, que es uno de los teóricos más avanzados del tema de la complejidad, él dice que la complejidad es un asunto de capacidad reflexiva. Eso exige una toma de una decisión en una familia empresaria, capacidad reflexiva. Entonces, una de las competencias que deben de tener los miembros de una familia empresaria es capacidad reflexiva. ¿Cómo pongo todo en contexto para una toma de una decisión? ¿Cómo pongo todas las cartas sobre la mesa para yo poder establecer cuál va a ser el impacto o la consecuencia o el efecto de una decisión? Entonces, ese tema de la complejidad es una competencia que hay que desarrollar para poder gerenciar una familia empresaria. Otra definición que me parece bien interesante del International Center Complex Project Management, y es que los proyectos complejos tienen, como lo mencionábamos en la definición que construida a partir de teorías, es que incertidumbre, ambigüedad e interfaces dinámicas. Ahora vamos a ver dos modelos: un modelo simple de familia empresaria y un modelo complejo de familia empresaria. Y es que esas dinámicas tienen cambios que se extienden, y aquí hay esa extensión. Yo lo relaciono mucho con la extensión de lo que es una familia empresaria. En el estudio que desarrollamos con la Cámara, encontrábamos, revisando experiencias de otros países, que los países de familias más longevas con empresas estaban en Japón, que tenían alrededor de 50 generaciones. ¿Sí? En Colombia se dice que las más longevas en este momento de nuestra historia empresarial colombiana tienen 3, 4 generaciones, pero generalmente las empresas de familia, ahí trastoqué nuevamente el concepto, las empresas de familia mueren en la segunda, máximo en la tercera generación logran sobrevivir. Y entonces, revisando un poco en el estudio qué pasaba, qué es lo que pasa ahí, es que precisamente como no se construyó el legado, ese largo periodo que excede los ciclos de vida del producto, y hoy en este caso, discúlpenme la relación, el producto somos las personas, la familia trasciende más allá de los sujetos. Los sujetos tenemos unos periodos muy establecidos de proyecto de vida, 85 para el caso colombiano, 85, 87 años. Pues hay unos que logran vivir más. Se estima que vamos a vivir más tiempo, pero por general estamos ahí en esa barrera de los 90. Independiente de que cada sujeto vaya llegando a su ciclo de vida, al culmen de su ciclo de vida, la empresa sí logra trascender ese proceso, y van a venir otras y otras y otras. Yo creo que todos hemos en alguna medida escuchado o tenido relación el José Cuervo. La familia José Cuervo es una familia tequilera mexicana. La familia José Cuervo tiene 25 generaciones. Es de las experiencias latinoamericanas más longevas, y todavía sobreviven, pero han sido porque han construido ese legado. Construyeron ese legado, y ese ciclo de vida del producto no termina con las personas. La empresa continúa, se reposiciona, se reconvierte, pero continúa. Esa definición de complejidad, esa definición de familia, nos lleva entonces ahora que entremos al punto 3, y es los retos de la familia empresaria en tiempos complejos. La familia empresaria, porque es un sistema complejo, como lo he venido ya induciendo. Primero, porque detrás de ella hay una familia amplia,
o corta, extensa o corta o reducida, hay una familia. O sea, son es muy difícil encontrar una empresa que sea un solo sujeto. Ese sujeto debe tener algún vínculo familiar. O tiene una esposa, o tiene un compañero, una compañera, o tiene un hijo, o tiene una mamá. De alguna manera, ahí hay un heredero. No hay un sucesor, pero sí hay un heredero. La diferencia entre heredero y sucesor es que yo soy heredero por derecho, por ley, porque la ley establece que yo soy y de alguna manera quedaré con algún nivel de propiedad sobre los bienes de esa persona de la cual yo tengo algún vínculo. Ahí es donde decimos que yo soy empresario por herencia, pero no necesariamente eso me hace empresario, pero sí soy heredero. Y cuando soy empresario por sucesión es porque yo sí verdaderamente tengo el ADN, tengo la vena empresarial que adquirí con esa persona que me llevó a la inmersión a ese concepto de empresa. Entonces, hay una familia. Y hoy la familia en Colombia ha tomado muchas figuras, diversas, muchísimas figuras. Entonces, tenemos familias extensas como las tradicionales, abuelos, papás, hermanos, hijos, o ya se van convirtiendo en nietos y viene la descendencia. Pero ya hoy en los contextos modernos el concepto de familia ha tomado múltiples figuras. El otro elemento es la empresa. Entonces ya se involucran dos entidades, la entidad familiar y la entidad empresarial. Y la empresa tiene unas características muy complejas. Ustedes que son empresarios lo saben, la complejidad que tiene hacer empresa, sobre todo en países que todavía no tienen el suficiente sistema de fomento, de apoyo o de acompañamiento. Entonces, es una tarea muy solitaria, es una tarea muy ardua, es una tarea muy intensiva, es una tarea a veces mal agradecida. Entonces, pero ahí está, es una entidad que involucra personas, normas, códigos, que involucra valores, que involucra retos, es segunda entidad. Y tercer elemento, el entorno. Es que para poder hacer sostenible, primero a una familia y segundo a una empresa, tengo que tener en cuenta en qué entorno estoy. El entorno me puede destruir las bases familiares, el entorno me puede potenciar mis bases familiares, la empresa se puede destruir por el entorno o la empresa se puede repotenciar por las condiciones del entorno. Entonces, esos tres elementos, que ahora me voy a detener en cada uno de ellos, hacen complejo el funcionamiento de una entidad mucho más amplia como es la familia empresaria. Una familia empresaria tendrá que tener en cuenta esta relación. Y en esa relación es donde lo que veíamos en el concepto de complejidad es amplio, esto es muy amplio. O sea, ya no me tengo que ocupar solo de lo que pasa adentro desde las 6 hasta las 12 de la noche o desde las 6 a las 6, las 24 horas, sino que también tengo que responder por algo que hay acá que llama familia, que tradicionalmente le hemos delegado eso a la mujer o a los hijos o quien cuide los hijos, o más bien la familia la atendemos en el poco tiempo que la empresa deje. Y ahí es donde se ha descuidado, se ha desbalanceado este sistema. Esto es una balanza compuesta por tres péndulos y esos tres péndulos tienen que estar muy bien balanceados. Y el entorno, que es parte de esa complejidad que trae la problemática social, la problemática económica, la problemática normativa, la problemática tecnológica, que tiene que estar muy bien compensada para que este sistema esté en permanente equilibrio. Entonces, lo que decía, solo pensar que la familia está compuesta por N personas y que cada persona tiene una huella, que cada persona tiene y piensa de manera distinta y quiere hacer de su vida y disponer de su vida lo que él cree, ya lo hace complejo. La disfuncionalidad, no nos podemos negar de que se funda la empresa con una familia, pero en el transcurrir del tiempo las separaciones, las rupturas van reconfigurando y van haciendo mucho más compleja la familia. Ya no es solo una esposa, son dos esposas, tres esposas,
hijos de 2 o 3 esposas, entran los primos de la primera esposa, los primos de la segunda, entonces se vuelve una complejidad y se hace esa disfuncionalidad actual, hace bien compleja la gerencia de una compañía. Como personas de distintas mamás trabajan en la misma empresa, no se hablan, pero tienen que compartir decisiones empresariales. Los valores y principios empiezan ya también a tergiversarse. Los valores de una familia y los valores de otra familia, pero como son familias recompuestas, esa recomposición hizo que los valores que trae el uno y los valores que trae el otro se empiecen a diluir y a haber confusión en cuáles son los valores que van a primar entonces en la empresa. Los de esta familia o los de esta familia. Los de la primera familia o los de la segunda familia. Las brechas generacionales, ¿sí? Ahí necesariamente vamos a encontrar esas brechas cuando hablamos de los millennials, de los centennials y de los X y de los Y, que ya son personas mucho más de mayor edad y que los valores entre esos fundadores ya no compaginan con esos centennials y con esos millennials y que ya no tienen espíritu de sacrificio, que el espíritu del trabajo y que no saben, no le dan significado a lo que ha sido la construcción de la propiedad empresarial o al patrimonio familiar, o que los propósitos de los jóvenes ya no están en esa empresa, sino que quieren estar viajando por el mundo, o que las prioridades del tiempo son otras, o que los propósitos personales son otros, empiezan a generarse un asunto bien complejo. O que cuando entran a ser parte de la empresa, compaginar esas decisiones de brechas generacionales con pensamientos que han sido construidos bajo otros principios, bajo otros contextos, y de estos jóvenes que son más de tomar más decisiones rápidas, a la ligera, poniendo en riesgo muchísimos valores, muchísimos acumulados, entran los conflictos. La empresa, la propiedad, es un elemento complejo, la propiedad de la empresa. ¿Quién es el mayor accionista? ¿Quién es el que toma las decisiones? ¿Cómo entonces, si hay dos familias, cómo la primera familia, en qué nivel, en qué porcentaje es propietaria de la compañía, y los que entran como segunda familia, en qué porcentaje, qué nivel son propietarios de la compañía? O de que el sobrino muy allegado, muy cercano al fundador, que ha sido como un hijo, también quiere el fundador hacerlo parte de la propiedad. Situación compleja. Los factores típicos de lo que es una empresa, los factores comerciales, que es que la demanda cayó, que es que el precio se redujo, que es que hay demasiada competencia, que la informalidad, son factores que llevan pues a que haga compleja una compañía. Los factores financieros, la liquidez, la rentabilidad, el endeudamiento, el capital de trabajo, son situaciones que agobian al empresario, pero que son parte pues de lo que a diario tiene que enfrentar. Y hay unos factores complementarios que son los factores normativos. A pesar de todo esto, también hay normas. Entonces, que hay que pagar la DIAN, que hay que pagar Industria y Comercio, que si estoy en el sector turismo, el registro de turismo, que si estoy en el sector alimentos, el registro en VIMA. Entonces, es un mundo muy complejo. Entonces, lo que estoy relacionando es mostrando la magnitud y la incertidumbre que se genera en muchas situaciones. Y el tercer elemento de esta complejidad, el entorno, el cambio social. Aquí, caso de una pandemia, un cambio social en un sector específico, la salud, que tiene un impacto fuerte en lo económico, que tiene un impacto fuerte en la salud mental, que tiene un impacto fuerte en los estilos de vida, que tiene un impacto fuerte en el tema normativo, los toques de queda, las restricciones de movilidad, las restricciones de la sociabilidad comunitaria, los cambios tecnológicos, la aceleración de la tecnología y lo que obligó una pandemia de salud, cómo obligó a evolucionar y a hacer transformaciones tecnológicas
mucho más aceleradas que lo que esperábamos. Entonces, cuando vemos esto, decimos, una familia empresaria es un sistema bien complejo. Veamos lo simple. Este es un sistema simple de gestión de familia. En el sistema simple, generalmente hemos tomado decisiones así, de esta manera, desconectadas. Cada círculo es una decisión. Y entonces, generalmente, lo que se ha hecho desde la empresa es tomar las decisiones desconectadas. Entonces, el primer círculo son los proyectos personales. Ahí está el proyecto personal del fundador. Generalmente se ha dado que las empresas han sido generalmente fundadas por el padre, en muchos casos por madres, en muchos casos también por padre y por madre, pero cuando toca tomar decisiones del hogar, dice, no, no me involucre en la empresa, tome las decisiones personales allá en la casa y mire a ver entonces que los hijos se dediquen más bien a estudiar y no se involucren en la empresa. Entonces no hay relación entre este primer círculo, que es el círculo de los proyectos personales, de las decisiones personales, no se relaciona con el segundo círculo, que es el círculo de los proyectos familiares. Y el tercer círculo, que es el círculo de los proyectos empresariales. Entonces, una familia empresaria tiene que, en un momento dado, hacer estas intersecciones. Como el proyecto personal, yo lo tomo en contexto de que yo soy de esta familia. Yo recuerdo que mi papá me decía, usted mientras viva aquí se tiene que acoger a mis normas. El día que usted quiera ser autónomo, váyase de aquí, pero aquí no va usted a tomar decisiones autónomas. Entonces, cómo esas decisiones de la persona tienen que hacerse en contexto de las decisiones de la familia, del proyecto familiar. Además, porque hay unas normas que me las dio la familia. Yo no impuse las normas que yo quería desarrollar. Hasta mucha avanzada me tocó tomar mis decisiones en contexto de las decisiones de la familia. La hora en que salía a la casa, la hora en que entraba, lo que se comía, lo que pensaba, lo que podía hacer en el espacio del hogar. Eso no eran mis decisiones desconectadas de la familia. La familia me impuso unas condiciones, buenas o malas, pero son las que los líderes, mi padre y mi madre en ese caso, tomaron. Y aquí se hace, en esta casa se hace lo que nosotros mandemos. Ah, bueno, papá, bueno, mamá. Pero mis decisiones no eran decisiones desconectadas. Viene la familia, el proyecto de familia. El proyecto de familia tiene también, generalmente se ha dicho, no involucre las decisiones de la familia en la empresa. Y así nos han dicho, y así le dicen a los empresarios. Y el decálogo del empresario es no involucre la familia en la empresa. Ese ha sido el decir por muchas empresas, todavía en este contexto moderno, todavía es mucho decir de muchas empresas, y ahora vamos a entender que eso no es tan simple. Y viene el proyecto empresarial. Como lo vimos en la definición, esto es un proyecto de familia. Uno de los conceptos que daban los mismos empresarios, después de haberse equivocado mucho, porque aquí hablamos con empresarios de mucha tradición, de mucha experiencia empresarial, nos decían, el proyecto empresarial es un proyecto de familia. Entonces, generalmente las decisiones de la empresa se han tomado desconectadas del proyecto familiar y mucho más aún desconectadas del proyecto personal. Lo que pasa es que el día a día empieza a funcionar cuando van siendo las 8:30, las 10 de la mañana, que ya la cosa empezó a funcionar y las decisiones de acá afectan acá y las decisiones del proyecto personal afectan el proyecto familiar y las decisiones del proyecto familiar afectan el proyecto empresarial. La eficiencia productiva de la empresa se va a ver afectada porque esta persona pelearon en la casa antes de salir, llegaron disgustados a la empresa y no tomaron las decisiones que tenían que tomar ese día rápidamente y esto se afectó financieramente, se afectó productivamente, se afectó en la relación con clientes porque llegaron peleados desde afuera, porque llegaron desconectados desde afuera. Entonces esto no funciona así. Este sistema simple que generalmente en la toma de decisiones diaria pensamos bajo esta lógica. No me involucre sus decisiones acá, que usted vino muy deprimido hoy, qué pena, pero estamos trabajando. Conéctese que lo necesito aquí produciendo. Es que peleamos en la casa antes de salir, anoche discutimos por una decisión
y nos vamos a tener que encontrar en la empresa porque tenemos junta mañana. Esa junta va a ser un fracaso. Esa junta no va a funcionar. O las decisiones que tengan que tomar compartidamente el día siguiente en la empresa, eso no va a funcionar. Entonces, ese sistema simple pareciera ser la lógica más práctica para tomar las decisiones, pero eso no funciona así. ¿Cómo funciona? Funciona así, es un sistema complejo. Y ese sistema complejo tiene dos mundos, el mundo interno y el mundo externo, el mundo interior y el mundo exterior. Entonces tenemos en el mundo interior las personas, las decisiones de las personas. Es que yo no quiero ir a la empresa. Oh, qué pena, pero es que a vos te pagan allá o recibís por nómina. Qué pena, pero es que vos sos el gerente comercial y hoy hay que hacer despachos, y hoy hay que tomar pedidos, y hoy hay que tomar decisiones estratégicas. Entonces, vení, no te puedes ir en este momento de vacaciones. Qué pena, pero vos tienes que estar aquí al frente de la empresa. ¿Por qué? Porque vos sos parte de una decisión, de un proyecto empresarial. Entonces, el sistema complejo lo que nos dice es que acá los dos círculos que en el sistema simple funcionaban por separado, hay unos puntos de intersección. Y esto lo hace mucho más incierto, esto lo hace mucho más ambiguo, esto lo hace mucho más ambiguo. Y es que los sujetos tienen que involucrar los proyectos de familia. Y si ese proyecto de familia y este sujeto no se acopla a este proyecto de familia, difícilmente aquí va a haber armonía en esta intersección. Entonces, en esta intersección de la toma de decisiones, porque aquí es donde viene la toma de decisiones, esto se hace caótico. Y ahí es donde, me van a entender, entran las crisis. Es que Pedro, que va a terminar la universidad, no quiere participar de la empresa. Él dice que se quiere ir a salvar las ballenas a Australia. Entonces Pedro no le duele la empresa y entonces Pedro si quiere que le giremos mensualmente el cheque para él poder seguir viajando y salvando las ballenas. Ah, sí, pero es que el proyecto familiar tiene un tercer círculo y el propósito y el, el proyecto estratégico de esta familia establece que los miembros de la familia trabajan, el proyecto personal tiene que estar de alguna forma relacionado con el proyecto familiar. No quiere decir que Pedro no, que la empresa, el proyecto familiar establezca que va a haber un tercer elemento y es un proyecto empresarial, o que el proyecto familiar establece que todos los miembros de esta familia trabajamos en función de la construcción del patrimonio familiar y que Pedro quiera irse por el mundo a salvar el planeta, no pueda ser parte de esa familia, perfectamente puede ser parte. Lo que hay que buscar es el punto de la complejidad, es cómo hacer ese link entre proyecto personal y proyecto familiar. Y viene acá, en este punto, es la confluencia entre proyectos personales y proyectos familiares. Ese es este punto 4. Porque hay un punto 3 y es el proyecto empresarial. Entonces, ahí sí se complejizó más esto. ¿Cómo es el proyecto empresarial? El 3, que es una empresa. Es que decidimos que esta familia va a montar una empresa productiva que va a ser la sostenibilidad de esta familia. Entonces, miren, viene cómo hacer confluencia entre el proyecto personal, yo que quiero ser biólogo, cuando la empresa es de metalmecánica y todo el mundo dice, pero usted cómo se le va a ocurrir estudiar biología si nosotros somos ferreteros. ¿Cómo se le va a ocurrir usted que va a ser un biólogo en una ferretería? Puede haber confluencia. Lo que hay que establecer es el punto. ¿Será que Pedro, que es biólogo y que quiere ser biólogo, no quiere tener nada con las ferreterías? Sí va a estar en la junta directiva, pero entonces sí va a tener que involucrarse un poquito. Sí va a tener que entender que es un balance, que es una junta, cuáles son las decisiones de una junta, qué es un proyecto empresarial, cuáles son los retos empresariales, para poder tener, siendo biólogo, tener capacidad de poder participar en una junta. Porque de lo contrario va a ser muy difícil que Pedro pueda participar en la empresa. O a menos que Pedro diga, yo no sé, no respondo por nada, a mí simplemente deme lo que a mí me corresponde.
pero son decisiones que se tienen que tomar. Viene la otra intersección, cómo el proyecto familiar conjuga con el proyecto empresarial. ¿Qué del proyecto familiar va a involucrar el proyecto empresarial? Y aquí es donde se tiene que construir ese elemento, esa intersección de conjugación entre el proyecto familiar y el proyecto empresarial. Lo que decía la definición, los valores de la familia son los valores de la empresa. La visión de la familia es la visión de la empresa. El ADN de la familia es el ADN de la empresa. Y es ahí donde el direccionamiento estratégico de la empresa tiene que tener total hilación con el proyecto familiar. Viene la otra intersección, cómo el proyecto empresarial conjuga con el proyecto personal. Entonces, yo quiero ser biólogo, pero voy a estar en la junta directiva. Entonces, yo sí voy a ir mensualmente a tomar decisiones y a pedir cuentas y a hacer seguimiento y evaluación. Tengo que tener una mínima preparación para poder entender la toma de decisiones dentro de esa empresa, que es una empresa del sector metalmecánico. O en este caso, el ejemplo que estoy colocando del sector ferretero. Tiene que tener una coherencia y es que los valores de este sujeto tienen que estar influidos por los valores de esta familia, porque los valores de esta familia son los que van a permitir la toma de decisiones en esta empresa. Es que acá, como lo he conocido en la experiencia del acompañamiento que incluso estamos haciendo con empresas en trayectoria mega, empresas que estando en crisis, su política es vamos a mantener la empresa por generar sostenibilidad de empleabilidad a los trabajadores. Lo he escuchado en los ejercicios estratégicos que estamos desarrollando. Eso es un valor. Y si este sujeto no tiene ese valor, este sujeto va a ser una piedra en el zapato en las decisiones de la Junta. Si este sujeto no tiene el valor del principio de la honestidad con los clientes, con los proveedores, con los trabajadores, este sujeto va a ser una piedra en el zapato y un problema en las decisiones de esta junta directiva para poder hacer la relación de preservar el legado del proyecto familiar en coherencia con el proyecto empresarial. Pero viene un pedacito allá en este centro mucho más complejo. ¿Cómo lograr la articulación entre el proyecto personal, el proyecto familiar y el proyecto empresarial? Y es este pedacito. ¿Qué es la integración de este? Proyecto personal, proyecto familiar y proyecto empresarial. Hemos encontrado en esta experiencia pues, de asesoramiento y acompañamiento a empresas, personas que no tienen nada que ver o no supuestamente nada tenían que ver. Conocí el caso de una empresa, uno de los hijos quiso estudiar publicidad, empresa del sector metalmecánico, y el conflicto, porque ¿cómo es que usted va a estudiar publicidad? ¿Para qué publicidad en una empresa metalmecánica? Encontraron que sí, que esa persona tenía cabida y que perfectamente podría ser parte de la empresa y podría ser un gran aporte en la empresa. Como conocí también casos de empresas del sector metalmecánico, pero uno de los hijos quería más incursionar en el sector inmobiliario. Encontraron que perfectamente, disculpe, podían montar un nuevo desarrollo de una nueva unidad productiva y era un negocio inmobiliario y un negocio metalmecánico, que incluso en ciertos momentos del proceso productivo podrían hacer conexión de ser proveedor de piezas de partes para el sector inmobiliario. Entonces, hay puntos, lo que pasa es que hay que encontrarlos. Estas intersecciones son hallazgos que hace la familia construyendo, elaborando y haciendo proceso. Y esta intersección es mucho más importante. Y es ahí donde ese elemento que ahorita hablamos y que voy a entrar a profundizar, cómo construir este elemento. Ese es el mundo interno, pero falta un pedacito, el mundo externo. Entonces, yo creo que ustedes ya van a ir mismo deduciendo el mensaje concluyente de estas reflexiones que yo les traigo acá. Esto es básicamente el resultado de lo que hemos venido trabajando a través de estos años. Y es que situaciones complejas
o crisis, situaciones de crisis como una pandemia, si me encuentro acá mal parado, esto me va a afectar. Los impactos que vengan de acá, de afuera hacia adentro, me van a desestabilizar, me van a llevar a las crisis. Pero si yo estoy acá muy bien estructurado, estas crisis podrán tener impactos, pero van a ser muy leves. Ahorita en las conclusiones finales le voy a hacer énfasis. Pero si yo estoy acá, si esos tres círculos están desconectados, si cada uno funciona de forma particular, los impactos que me va a generar las crisis del entorno van a ser de altas consecuencias para mí, porque me van a desestabilizar totalmente. Entonces, hay que tener muy bien armonizado el día a día. Este es el día a día de ustedes. Todos los que creo que están acá es porque algún nivel de relación tienen con una familia empresaria. Y este es el día a día. Esto no es de si el 19 de marzo llegó el COVID y a partir del COVID me cogió esto y me revolcó. No, esto es desde que ustedes funcionan en la cotidianidad. Esto es de un 31 de diciembre, de un 1 de enero, así la empresa esté cerrada. Esto es la lógica del día a día. Entonces, lo que quiero hacer muy consciente como mensaje es que esta es la cotidianidad de ustedes. Y si ustedes no tienen armonizado ese sistema, la complejidad los va a afectar muy fuerte. Entonces, me devuelvo acá y quiero centrarme en este circulito, que es el punto álgido de la construcción. Esto puede estar medianamente resuelto. Este 4, este propósito personal conjugado con el propósito familiar puede estar muy conjugado y puede haber mucha armonía y probablemente ustedes lo tienen resuelto. Este 5, el propósito familiar con el proyecto empresarial o el proyecto familiar con el proyecto empresarial puede estar muy bien definido, muy bien conjugado y aquí funciona perfecto. El proyecto personal con el proyecto empresarial puede estar muy bien definido. Es que yo voy a jugar un rol en esta empresa y este es mi rol y está muy claramente establecido en el protocolo de familia que ustedes elaboraron con su asesor jurídico. Pero este pedacito difícilmente uno lo logra dimensionar. Y es ahí donde quiero entrar y fue parte de lo que nos arrojó esta investigación. Y es que el reto en la gestión de la complejidad para una familia empresaria es cómo construir ese legado. Recuerden en la definición que nos mencionaba el Instituto del Project Management, que pasaba los ciclos de producto. Si nosotros queremos lograr que nuestra empresa pase el ciclo de producto, en este caso es el ciclo de vida mínimo, que son máximo 90 años, algunos más anticipados. Si yo quiero que logre esa trascendencia, yo tengo que construir esto. Si no, esa empresa, como decimos coloquialmente, la construye la primera generación, la destruye la segunda y la tercera la come. Si yo quiero que esto logre esa trascendencia y que ese sistema funcione muy armónico, yo tengo que construir esto. Y ahí es un llamado que siempre, y nos hemos vuelto como muy regañones en las charlas. Señores, familia empresaria, ustedes tienen que construir legado. Construyan el protocolo, eso es muy importante. Pero si ustedes no tienen construido el legado, el protocolo le puede hacer copy-paste de otros protocolos de otras empresas. Pero esto, la conjugación del proyecto personal con el proyecto familiar, con el proyecto empresarial, es un espacio que ustedes no se han dado para construirlo y esto lo construyen ustedes, esto no lo construye un asesor. El asesor facilita, orienta, establece método, pero la discusión de las decisiones, de construir ese legado, es una decisión de la familia. Porque cada sujeto tiene derecho a ser lo que es y ser lo que ha decidido ser, pero no deja de ser de la familia. Por más que yo me quite el Granados Cortés, ya lo está impregnado, yo ya no me lo quito, por más esponjilla que me eche, no me lo quito. Entonces yo puedo haber tomado mi decisión de haber estudiado economía, de haber hecho lo que he hecho, pero yo sigo siendo Granados Cortés. El ADN de mi papá está impregnado y el de mi mamá, y lo que me enseñaron de honestidad, de valores, de
de respeto, se quedó. Lo que ya no se pegó, ya no se pegó. El proyecto familiar de gestión de la familia, porque es un asunto de gestión, yo gestiono mi familia. A mi familia no es un asunto simplemente de generar condiciones mínimas, alimentación, salud, vivienda, no. Es un proyecto de gestionar correctamente mi familia en contextos de entornos complejos, porque si yo no gestiono mi familia, el entorno va a afectar fuertemente a mi familia. Drogadicción, prostitución, vida fácil, corrupción, pérdida de valores, si yo no gestiono mi familia. Entonces miren que vamos encontrando dos elementos que están en resaltado, en negrilla. Por más proyecto independiente de persona que yo tengo un ADN que se llama familia. El proyecto familiar es un proyecto de familia, de trascendencia, porque ese niño, de acuerdo a lo que yo le enseño a comer, eso, de ahí van a venir sus enfermedades. Es lo que nos dicen los médicos de las famosas enfermedades hereditarias. No son tan hereditarias porque se peguen, sino porque es que mis hábitos de vida que me enseñaron en la casa fueron malos y eso es lo que yo como. Y eso es lo que me genera que luego tenga enfermedades hereditarias. Son enfermedades de malos hábitos, no son heredadas por genética, sino por malos hábitos. Y el proyecto empresarial se fundamenta en las capacidades de los fundadores para la sostenibilidad del legado familiar. O sea, esa empresa logrará trascender la quinta, la sexta, la séptima generación si hubo construcción del legado familiar. Si esto no se hizo, esa empresa no logrará trascender una tercera generación. Hay algo muy triste en las entrevistas que hicimos en el estudio de caracterización de empresas de familia en el 2018. Un empresario nos contaba que lo peor que él había hecho en su vida era haber creado empresa. Y nosotros nos quedamos como pasmados. ¿Y por qué usted dice eso? Y él decía, porque la empresa destruyó mi familia. Él tuvo 6 hijos y entre los 6 hijos no se hablan, no se conversan, no se relacionan. Entonces dice que lo peor que hizo en su vida fue haber acabado con la familia construyendo un proyecto empresarial. Porque cuando se involucraron los hijos en la empresa, lo primero que hicieron fue generarse competencia entre ellos mismos. Y hoy cada uno es una empresa independiente, pero son competidores. ¿Por qué? Porque traen un ADN y todos saben qué hacer, lo que la familia les enseñó en ese proceso productivo. Entonces, muy triste que un empresario, ya terminando su ciclo de vida, diga que lo peor que pudo haber hecho en su vida fue haber desarrollado empresa. Y conversando incluso con algunos de los hijos en entrevistas particulares que hicimos, nos decían lo mismo. La recomendación que yo le haría a una familia empresaria es que no involucren los hijos en la empresa. Por Dios, si antes lo que estamos es promoviendo el emprendimiento, si antes lo que estamos es promoviendo que se desarrollen más empresas, si antes lo que estamos promoviendo es que ojalá los hijos no sean unos asalariados dependientes, de esclavos del horario, y los que nos han mostrado el camino de cómo se crea empresa nos están diciendo que no vayan a cometer el error de involucrar a la familia en la empresa. Como también encontramos casos muy bonitos donde la familia había entendido ya este tema del legado y nos decían, nosotros somos hermanos en la casa y él es el gerente y yo soy el comercial, pero seguimos siendo hermanos en la empresa. Y son experiencias exitosas que incluso las hemos llevado ya a conferencias porque son lo que se busca. Independiente de que usted sea el gerente y yo soy el comercial o soy el de nómina, somos hermanos. Y uno se pierde. Independiente de que usted es el papá en la casa y pone las normas en la casa, aquí yo soy el gerente y usted es el presidente de junta y somos papá e hijo. Y si no se pierden esas relaciones de vínculo, ni de jerarquías. Eso es lo que la familia empresaria no ha construido, construcción de legado. Y es un ejercicio, así como ustedes se sientan a construir el protocolo con un abogado, es el mismo ejercicio. Es un ejercicio de construir cuál va a ser el legado que nosotros vamos a dejar. Como casos que hemos conocido en estos años, hay familias muy exitosas acá en nuestro medio,
que tienen la escuela empresarial, y es que cogen sus muchachos, independiente de que quieran estar en profesiones ajenas a lo que hace la empresa, los llevan a una formación de empresarios. Los llevan a una formación de empresarios y les enseñan qué es una empresa, cuáles son los roles en una empresa, independiente de que quiera ser pintor o que quiera ser escultor o artista, pero le enseñan las nociones de empresa. Ayer, en un estudio que estamos haciendo precisamente con las cámaras, no solo con la del Aburrasur, sino con la de Medellín también, sobre liquidación de microempresas, hablando, sin decir el nombre, con alguien del sector salud. Siempre intentó montar empresa en cosas ajenas al sector salud, y yo le hice esa pregunta, y le decía, ¿usted por qué montó empresas en sectores ajenos a la salud? ¿Por qué no lo montó vinculado al tema del sector salud? Y lo primero que me dijo es que a mí en mi formación profesional en el sector salud nunca me enseñaron a montar empresas, siempre me enseñaron a atender gente, pero a mí nunca me dieron una cátedra de emprendimiento o de administración de una empresa o de entender un balance. Entonces yo siempre intenté, era por otras cosas que eran más heredadas de la casa, que yo veía que podían ser negocios productivos, y por eso me metí por ahí. Lo que quiero mostrar es que ni las mismas universidades han entendido eso. Independiente de que yo esté en una profesión de la salud o en una profesión de la ingeniería o de las ciencias administrativas, todos tenemos que tener esa fundamentación. Por más que yo quiera ser escultor, pues tendré que sacar los costos de una escultura. Tendré que saber cuál es el precio de venta de una obra de arte, porque no me va a quebrar. Tendré que saber cómo gestiono comercialmente mis obras. Entonces, hay modelos familiares acá en Antioquia muy exitosos que han montado la escuela empresarial para los sucesores, y incluso tienen capital de riesgo, capital de semillas para promover emprendimientos. Creo que ahí todavía hay mucho proceso por construir, pero esa intersección es fundamental. Si esta intersección se construye, una empresa, una familia empresaria podrá tener mucho más claro cuál es ese proyecto que le va a generar la trascendencia de la compañía. Viene el entorno. Pasemos ya miramos lo interno, bien complejo, es el día a día. Ahora miremos lo que no es del día a día. Digamos que el entorno cada día trae su afán, así como nos llegó este COVID, que nos llegó así, y de un día para otro nos dijeron todo es parcial. Hay otras circunstancias del entorno pues, que dan tiempo de uno irse preparando. Nos venían hablando de transformación digital hace rato, de que teníamos que hacer transformación digital. En las mismas universidades estábamos preparadas para eso. Ni las mismas universidades digamos, vamos un poquito más adelante en esos temas. Ahora menos las empresas del sector productivo. Entonces, hay situaciones del entorno que van dando tiempo de acople, que van dando tiempo de ajuste, pero hay otras que no, como una pandemia que nos llegó de un COVID. ¿Quiénes serán los ganadores en relación con este concepto? Que no quiero perder el foco de familia empresaria, no quiero caer a una conferencia sobre impactos del COVID, no. Quiero caer es cuáles son los impactos en un mundo complejo si yo no estoy preparado internamente, si no estoy organizado internamente. Esta frase la recogí por ahí, no sé de dónde, por eso la puse ahí comillada, no es mía. Que uno no tiene lo que quiere, sino lo que trabaja. Legado. Si ustedes no construyen el legado, difícilmente lo otro va a funcionar. Seguramente su empresa ha generado excedentes, va a seguir generando excedentes, pero la dinámica es muy tortuosa y lo que trata es de funcionar armónicamente. Es muy difícil. Nosotros por condición humana tenemos la prefijación de la estabilidad, de la tranquilidad, pues todos quisiéramos estar ya recibiendo una pensión y no tener que tener el sacrificio de cumplir horarios, de hacer cosas tortuosas. Yo creo que parte también es de eso, de uno volver
las cosas que le parecen a uno tortuosas, volverlas cotidianidad de proyecto de vida. Lo laboral puede ser proyecto de vida y puede ser ameno, puede ser agradable. Montar empresa no tiene que ser tortuoso, tener que abrir a las 6 y cerrar a las 12 de la noche o 24 horas. Eso puede ser proyecto de vida y puede ser algo que se disfrute. Entonces, y esto vale para el COVID, esto es parte de un ejercicio que nosotros hacíamos en la universidad sobre qué impactos podía generar una situación compleja como un COVID. Y es que hay que ser innovadores. Y hay que ser innovadores no necesariamente de hacer revoluciones tecnológicas. Yo puedo ser innovador a través de adaptarme a los cambios en los estilos de vida. Y el estilo de vida de la familia, el estilo de vida propio, el estilo de vida de mis clientes, el estilo de vida de mis proveedores, es lo que le va dando armonía. Yo lo escuchaba en exposiciones en el programa de Empresas en Trayectoria Mega, que es una frase que traigo más adelante. Las empresas que habían visualizado el futuro, la coyuntura no los afectó. Las empresas que traían ya su proyecto de futuro definido, claro, establecido, el COVID fue como un sacudoncito. Sí, afectó ventas, tuvieron que tomar decisiones, hacer acoples, pero no fue un asunto caótico. Pero las que no tenían proyecto definido, sí tuvieron momentos de crisis. Los que sean capaces de aprender permanentemente del entorno, leer el entorno, comprender las condiciones laborales de las personas, por qué ya nos apasiona trabajar, no simplemente es por una remuneración, por qué nos comprometemos y nos hacemos fieles a una marca, a un producto, porque hay unos elementos detrás que me cautivan más que el precio. La responsabilidad, la honestidad, la transparencia. Las personas y organizaciones livianas y flexibles, los que sean capaces de adaptarse fácil, de hacer adaptaciones fáciles, son los que en esos entornos complejos se van a acomodar. Los que fueron capaces de adaptarse a la situación de COVID, ahí van saliendo y se han sostenido. Y lo he escuchado de boca de ellos, dicen, no, antes nos está yendo mejor. Conocí una empresa que antes de COVID estaba en ley de quiebra, estaba a punto de cerrar, y llegó COVID, se disparó. No necesariamente los efectos son de agudización, puede ser de resurgimiento. Los que sean capaces de trabajar en alianza, lo que decía ahorita, los colaboradores son parte de la familia, son parte de la empresa. Los aliados, la misma competencia, es un aliado en la crisis, porque podemos compartir, podemos hacer economías de alianza, economías de colaboración. ¿Quiénes van a perder? ¿Quiénes eran los perdedores de entornos complejos como la situación que estamos padeciendo? Los que no sean capaces de actuar pensando que hay futuro en contexto de crisis. Yo creo que ya algo hemos entendido. Esta es la nueva normalidad. Aquí no podemos esperar de que es que el año entrante va a ser mejor. Pues esto no va a cambiar porque llegue 31 de diciembre. Porque contemos hasta 31 y no, el 1 de enero está otra vez igual a como estaba antes. Yo he sido de la teoría, otros no, de que en sí el COVID no nos va a traer grandes transformaciones. Sí va a tener impactos psicológicos, va a tener impactos en algunos estilos de vida, porque nos va a dejar rayados en algunas cosas. Pero aquel que sea capaz de actuar en contexto de crisis y de turbulencia, si resuelve el problema interno, si como familia empresarial resuelve el problema interno, yo actúo en contexto de crisis y de turbulencia. Eso no va a afectar. Pero si yo internamente no tengo mi interior organizado, mi exterior me va a dar muy duro. Si cualquier situación, como decimos, nos lo ha enseñado la pandemia. Aquel que tenía las defensas bajitas se fue de UCI. Pero el que tenía las defensas altas lo vivió como una gripa normalita. Eso mismo le pasa a la familia empresarial.
si su interior, si su sistema interior de los tres círculos, el proyecto personal, el proyecto familiar y el proyecto empresarial, está organizado, las situaciones internas y externas de crisis y de turbulencia van a ser simplemente réplicas, pero no van a ser impactos fulminantes. Algo que he notado mucho en este momento de contexto de crisis externa es que las empresas tienen que rediseñar su propuesta de valor. ¿Cuál es su propuesta de valor? Háganse esa pregunta. Generalmente las empresas no se hacen esa pregunta. Es que yo hago empanadas. ¿Tu propuesta de valor es cuál? Es que es saludable. Es que te ayuda a mejorar el colesterol bueno. Es que te sube los niveles de defensa. Ah, esa es tu propuesta de valor. Sí. Y lo que he entendido es que la nueva propuesta de valor se llama integridad empresarial. Empresa que paga bien, empresa que contrata bien, empresa que trata bien, empresa que cumple con las promesas de valor, empresa que es amigable con mi entorno, que me ayuda, me facilita, me colabora, es corresponsable. Integridad empresarial. Aprendes esa frase, incluso con un amigo empresario me decía, algo me enseñó esta crisis, que si yo soy íntegro, y ese es el concepto muy amplio, así como si su familia empresaria es íntegra, su entorno empresarial va a funcionar perfectamente. Y lo otro es que hay transformaciones que hay que hacer en la aceleración. No se pueden dar plazos para hacerlas en otro momento. Construir ese legado es un ejercicio que lo tiene que hacer en aceleración. Porque es que si el asunto no es plasmar en blanco y negro un decálogo de legado, el asunto es ir y hacer esa transformación, hacer esa implementación de ese legado en esa corporación, en esa compañía que se llama familia empresarial. Porque si no se toman el tiempo para hacer eso, no va a haber tiempo a hacer la construcción del legado. El legado es una construcción, no es un protocolo, es muy distinto al protocolo. El protocolo yo lo construyo y establezco una política. Y simplemente cuando vaya a contratar, cuando vaya a definir remuneraciones, cuando vaya a ver qué se hace en caso de, pues voy allá, reviso y digo, aquí dice que íbamos a tomar esta decisión. Muy distinto al legado. El legado no queda en el libro y dice, en caso de que su hijo decida que ya se va a separar y que te va a casar, ¿qué va a suceder? Si usted no construyó ese principio de que ese hijo suyo tenía un principio de honestidad y a su segundo matrimonio no le dijo claramente las condiciones de propiedad en las que la persona entraba a ser parte de la compañía, difícilmente eso no está en un libro. Si usted no le enseña a ese hijo a ser honesto, a ser transparente, a ser íntegro, va a destruir todo lo que usted hizo y construyó en todo su tiempo de cómo funciona empresarial. Entonces, ese legado no se puede dejar para hacerlo, no, hagámoslo el año entrante lo hacemos, lo escribimos, y una cosa es escribirlo, otra cosa es que hay que llevarlo a la implementación. Hay unos riesgos, y esto es algo que le he escuchado a nuestro el profesor orientador de la estrategia Mega. Ojo con perder el foco estratégico. Usted no puede caer en la trampa por una crisis como el COVID, de distraerse en cambios coyunturales y perder de referencia el propósito de la compañía. Muchas empresas hicieron eso y sin perder el foco. Muchas se fueron a hacer tapabocas, las que estaban en sectores afines a la producción de mascarillas o de tapabocas. Pero hay otras que se salieron del todo, que siendo metalmecánica se van a vender alcohol. Como me lo decía un empresario, eso no deja. Salirse uno a vender alcohol, eso es simplemente para uno casi que llevar las arepas para la casa. Pero ojo con perder el foco estratégico producto de los contextos complejos externos. No pierdan el foco estratégico y es parte de lo que un riesgo como un contexto complejo en una situación pandémica como la que estamos viviendo puede llevar.
Y otro riesgo es de que nos vamos a tener que adaptar a ciclos cortos y continuos de crisis. Lo mencionaba ahorita en el caso de las personas, nosotros por condición natural nos gustaría siempre no tener problemas, tener todo tranquilo, organizado, que sin discusiones con la pareja, sin discusiones con los compañeros, con la familia, tener todo muy armonizado. Pero cada vez es más difícil. Es que todo funciona muy bien cuando estamos quietos, pero cuando esto se vuelve dinámico, cuando empezamos en el funcionamiento, todo se vuelve complejo. Entonces, esa es parte de lo que tenemos que entender y es que nos tenemos que adaptar a ciclos cortos y continuos de crisis. Esto es simplemente una de las tantas que nos va a ocurrir, pero ustedes como empresarios al día a día tienen que enfrentar eso y es parte de lo que quiero que refresquemos de la diapositiva primera que mostré el modelo complejo de las 3Ps. Ese modelo complejo de las 3Ps es una situación del día a día de ustedes como empresarios. Igual esta presentación, pues ustedes tienen acceso a ella y es bueno que hagan el ejercicio de construir esos círculos y que hagan el ejercicio de poner hacer ese escaneo de lo que son ustedes como proyecto personal, como proyecto familiar y como proyecto empresarial. Los impactos de la complejidad, más allá del impacto de lo que nos está ocurriendo, y es como lo más preocupante, y esto es parte del ejercicio que hice con un amigo sobre lo que nos iba a pasar después en el post-COVID, y es que lastimosamente lo que más nos va a afectar es que los menos dotados son los más afectados. Ya esto lo que va a hacer es que va a ampliar las brechas de desigualdad. Entonces, aquel que estaba mejor preparado, aquel que tiene más capacidad, como lo dice Morana ya en su definición, de hacer esa capacidad reflexiva de análisis, de entender lo que está sucediendo, va a ser el menos afectado. Aquella empresa que tiene su propósito empresarial claro va a ser la menos afectada por los impactos del COVID. Lo mostró una encuesta que hizo la Cámara de Comercio. Y aquellas familias que están mejor preparadas, que tienen su proyecto familiar muy claro, van a ser los menos afectados por las crisis. Entonces, lo lastimoso, es que no, lo irremediablemente que no podemos recomponer, es que esas brechas de desigualdad se van a ampliar. Y las brechas pasan por las personas, pasan por las condiciones sociales, de los más pobres se van a empobrecer más, porque están menos dotados, son menos habilidosos para defenderse. Aquel que no sabe nadar probablemente se salve, pero va a tragar mucha agua. Y otros van a sucumbir porque tragaron demasiado. Los que están menos preparados económicamente van a ser más afectados. Pero también se van a ampliar las disparidades espaciales. O sea, los territorios menos dotados, con menos capacidades productivas, no van a ser capaces de ser generadores de oportunidades. Entonces, eso sí nos va a dejar una situación compleja como la que estamos viviendo hoy. Y es que la selección natural de las especies, como decía Darwin, las especies mejor dotadas van a salir más fortalecidas, las menos dotadas van a ser las más perjudicadas. Y el otro impacto es que se refuerza un elemento que es supremamente importante y que lo quise traer muy a colación, y es desde el sector productivo, cómo reforzar y fortalecer las competencias de las personas y de las organizaciones que tienen que tener esa capacidad de entender este sistema complejo. Pensamiento crítico. Mire, esto es parte de la formación que hay que hacer en las personas, en el hogar, independientemente de que quieran ser artistas, psicólogos, sociólogos, enfermeros. Entendimiento estratégico. ¿Qué es entender estratégicamente una situación? Tomar decisiones correctas en fracciones de tiempo. Pensamiento crítico. ¿Cómo leer situaciones de la complejidad? ¿Cómo vinculo esto con esto? ¿Y esto qué impacto me genera en aquello? Creatividad. Estos son elementos que los gerentes, los mandos medios,
las personas de la familia que interactúan en una junta tienen que desarrollar. Esto tiene que ser parte de la agenda de formación de una empresa y se tienen que formar todos. Gestión de personas, que es ahí donde viene lo difícil, cuando empezamos a juntarnos. Trabajar en equipo, inteligencia emocional. Es de lo que más estamos padeciendo ahora, de enfermedades emocionales, de crisis emocionales. Sumado a todo esto de los encierros, del distanciamiento, del no poder seguir en la rutina normal. Tomar decisiones inteligentes, negociar, ser flexible mentalmente y adaptativamente y espacialmente y en áreas físicas. Integridad personal y empresarial. Esto lo extraíamos de unos estudios que se han hecho, pero también lo complementábamos con parte de lo que uno dice. Los que tengan estas competencias son los que van a ser menos afectados por las crisis y por los entornos complejos. Y esto es parte de lo que hay que involucrar en la construcción del legado en una compañía. Y ya para finalizar, y es la prioridad de la familia empresaria. Creo que ya he sido reiterativo y esto es simplemente ya el elemento de cierre. Si en este sistema yo no tengo establecido lo más interno, ¿cuál es ese ADN que el fundador y la fundadora de una empresa, que también primero decidieron montar, o probablemente montaron primero la empresa y después montaron la familia, o a la inversa, primero montaron la familia y después montaron la empresa, no tienen definido cuál es su ADN? Y ese ADN, ¿cómo lo van a transferir al segundo nivel? Cuando empiezan a llegar los hijos o los sobrinos que son como hijos, o la persona que no es de la familia, pero que se acoge como de la familia, si yo no tengo establecido ese ADN que le voy a transferir. Y si yo no tengo claro este concepto de familia y decido montar una empresa, va a haber una desconexión entre esta empresa. La empresa va a caminar por aquí por un lado, la familia por aquí por otro lado, y el fundador y la fundadora por aquí por otro lado, y los otros miembros por otro lado. ¿Saben? Ese sistema que estaba como intersecciones empieza a ser ya un integral y no podemos hacer que esto sea sostenible. O sea, si lo más interno no está consolidado, no está sólido, construido sobre bases sólidas, el segundo nivel va a ser muy débil. Y si ese segundo nivel es débil, el tercer nivel va a ser mucho más débil. Y irremediablemente el impacto social va a ser altísimo. Esto fue lo que a nosotros nos llevó a repensar el concepto de empresa familiar, porque colocábamos la empresa aquí como el elemento esencial. Y recuerden la frase que les mencionaba del empresario en la entrevista que me dio. Lo peor que hice en mi vida fue haber creado empresa. Mire, él se concentró aquí, pero me olvidé de construir familia. La empresa destruyó mi familia. Y yo creo que nos pase cualquier cosa, que se quiebre la empresa, pero que se nos quiebre la familia. Eso es un fracaso de persona. Fracasé como ADN. Y si fracasamos como familia y fracasamos como empresa, fracasamos como sociedad. Ese es mi remate. Creo que esta última diapositiva lo que nos lleva a esto, a pensar. Muy bueno el protocolo, hay que hacer el protocolo, hay que hacer el direccionamiento estratégico de la compañía. Pero señores, señoras, no se les olvide esto, que esto es esencia. Si esta esencia no se construye, perdemos nuestra historia como sociedad, se pierde. He concluido, ya pasemos pues creo que a la parte de preguntas y comentarios, opiniones. Gracias, Hernando, por la presentación. Invitamos a los empresarios para que en el panel de la plataforma vayan enviando sus preguntas si las tienen. E iniciamos con una que ya tenemos acá de la señora Sandra Martínez. Nos dice, ¿qué recomienda desde su experiencia a una familia empresaria
donde el grupo se somete a uno de sus miembros para evitar problemas y no cortarle las alas. Sandra, yo creo que usted misma dio la respuesta. Sometimiento, eso es lo peor. Como lo mencionaba en el modelo de los 3 círculos complejos, es que esto es una construcción de sentimientos compartidos. Si yo me someto al otro, pues ya esto dejó de ser compartido, ya no hay conjugación de intereses. Entonces se perdió la relación entre persona y proyecto familiar, o se perdió la relación entre proyecto empresarial y proyecto personal. El sometimiento te doblega, y esa doblegación te va a hacer que entonces esto ya deja de ser un proyecto de construcción compartida, se convierte en un proyecto de construcción individual. Que ahí lo más sano es dejar que el otro siga su camino, pero el sometimiento, si es el propósito de construir un proyecto compartido, tú te diste la respuesta, el sometimiento no es la acción. Y va a llegar el momento de fractura y de ruptura, porque el sometimiento, ni los esclavos, ni otras experiencias históricas de modelos de sometimiento han sido exitosos. Ningún sometimiento ha sido exitoso. No conozco ningún sometimiento que haya sido exitoso en cualquier ámbito, o en el ámbito social, o en el ámbito empresarial, o en el ámbito personal. Ni siquiera como pareja. Ni siquiera como pareja funcionamos bajo el sometimiento. Ese modelo no es viable. En algún momento va a llegar la ruptura o la fractura. Fernando, ella nos dice que considera que este tipo de empresa tiene futuro y se puede recomendar un plan para organizar esta empresa. Necesariamente tiene que tener futuro, tiene que tener futuro. Lo que decía es que yo como persona no soy ajeno, no soy solo en el mundo, yo no soy un cosumbo solo. O sea, yo como sujeto soy parte de una comunidad, y eso es lo que nos hace seres sociales. Y necesariamente yo como persona o tengo una pareja femenina o masculina, como lo permiten hoy, o se permite hoy socialmente, o tengo un amigo o alguien con el cual comparto intereses. Esto tiene que ser, tiene que funcionar, porque es que el concepto de familia ya no es el que conocíamos antes, que era el papá, la mamá, los hijos y los nietos, y la extensión más amplia. El concepto de familia es ya con quiénes son los que yo convivo. Si yo como persona solo tengo mi pareja y yo no le dedico tiempo a mi pareja, lo primero que me va a decir es que usted le dedica más tiempo a la empresa que a mí. Eso va a generar una fractura, y esa fractura va a afectar la empresa, y esa empresa va a pasar esto, va a pasar lo de este círculo. Si mi relación con el que yo decida compartir mi vida, o con los que yo decida compartir mi vida, no funciona, este nivel no funciona, este tercer nivel no funciona, y el tercer nivel tampoco funciona. Un propietario, yo no conozco ningún propietario que sea un solo, que sea un cosumbo solo. Mínimamente tiene un heredero, así sea un hermano, mínimamente tiene un heredero por ley, por marco normativo colombiano. Y si lo vamos a ver ya en un concepto más participativo, pues probablemente él está pensando que le va a dejar la empresa a alguien, o que cuando se muera pues se la va a donar al asilo, o se la va a donar al orfanato, o se la va a donar a la municipalidad. Es que necesariamente el concepto de empresa existe vinculado a la familia. Eso no funciona solo. O sea, no conozco ninguna empresa que esté por fuera del sistema de la familia. En algún momento se tiene que relacionar, ya sea para que le hagan reclamos. Es que usted le dedica más tiempo a la empresa que a mí. Pero hay relación. Entonces, si no se establece claramente esa relación, y mínimamente yo, cuando cumpla el ciclo de vida, no estoy pensando a quién le voy a dejar esa empresa, pues el concepto de familia se destruyó. Por lo que digo
y por eso arranqué por el concepto de construir familia. ¿Qué es familia? Son los empleados, recuerden esa diapositiva, son los empleados, son los mismos socios, es el proyecto de la personalidad de la familia, es una escuela, es un legado, son los valores. Creo que di respuesta con esa explicación. Listo, gracias Hernando. Tenemos por acá otra pregunta. Yo creo que es más para que le des una recomendación. La señora Tiana nos dice, somos fundadores y tenemos hijos de 13 y 12 años. Hemos pensado mucho cómo hacer, crear un fideicomiso, dejar por escrito qué tíos deben asumir la empresa. ¿Qué les puede aconsejar? Diana, usted me está hablando de un asunto de protocolo, no de legado, que era lo que yo siempre insistí en mi exposición. Es distinto a lo que usted como norma quiere hacer, si hace un fideicomiso o qué, porque los niños aún están muy jóvenes y probablemente haya pues esa brecha generacional entre ustedes y sus hijos, estén pensando más en cómo dejarlos blindados frente a no dejarlos expuestos a que no sean verdaderamente herederos. Ustedes ahí lo que tienen que hacer es básicamente asesorarse de un abogado para construir ese protocolo. O sea, yo les recomiendo, yo no soy abogado, pero sí la Cámara de Comercio les puede mismo recomendar a algunos abogados que han trabajado con la Cámara en la construcción de protocolos de familia, dejar eso muy establecido. Le doy respuesta a su inquietud, la direcciono básicamente a que consulte con un abogado cómo dejar ese blindado, ese protocolo para que los hijos pues no vayan a estar en riesgo de la pérdida de su herencia empresarial, pero la invito a que piensen en la construcción de legados. Van a tener que tomar en algún momento decisiones sobre esa empresa. Y lo que decía del ejemplo de las personas de la familia que deciden irse por otras áreas muy distintas, muy distantes de lo que es la esencia de lo que es la empresa, pero que en algún momento les va a tocar decisiones de empresario. Entonces, no eche en saco roto la construcción del legado. Llévenlo de una manera no tan directa a que tiene que estudiar administración de empresas o economía o finanzas, puede decidir por otras profesiones, pero sí que cuando le toque tomar la decisión de continuar o no con la empresa, pues tome la decisión más correcta. Y para eso, si eso no lo resuelve un abogado, eso lo resuelven ustedes desde el hogar. Ella nos dice, nos envía por acá otra anotación, dice, el legado esperamos estar construyendo lo correcto, valores de honestidad, respeto, nos consideramos una familia y una empresa íntegra, pero en la práctica nos dice, antes de la pandemia viajamos mucho y corremos el riesgo de morir. Entonces, por eso es como que nos envía la anterior anotación. Sí, es que eso es lo que yo le decía. Uno el protocolo lo puede construir en una sentada con un abogado, pero el legado es un ejercicio de toda la vida. Entonces se corre el riesgo de que nos coja la incertidumbre de cualquier percance natural o cualquier accidente y la tarea quedó inconclusa. Ese es el gran riesgo. Pero el protocolo lo construye en 2 días, en una sentada de 2 días lo construye. El protocolo se construye desde la cuna. El legado, perdón. Tienes toda la razón. Bueno, Hernando, veo que no hay más preguntas. Todo estuvo muy claro, una charla demasiado interesante, mucho conocimiento, mucho aprendizaje. Entonces ya para nuestros empresarios les quedan muchos cuestionamientos con todo este concepto de la familia empresaria. Les damos pues un agradecimiento a todos por acompañarnos el día de hoy. También quiero hacerles una invitación. Hoy tenemos un evento en horas de la tarde, a las 4:30. Tenemos un programa de continuidad financiera. Para el que quiera asistir, se puede inscribir a través de la agenda académica de nuestro sitio web
o acá por las preguntas pueden colocar que están interesados y nosotros realizamos la inscripción. Hernando, muchas gracias por la charla del día de hoy. Excelente todo el concepto. Te agradecemos mucho desde la Cámara de Comercio. Un feliz día para ti y para todos nuestros empresarios. Les recordamos que las memorias van a estar en el sitio web para que posteriormente las estén bajando, por favor. Y la charla queda grabada también en el canal de YouTube. Muchas gracias, Hernando. Muchas gracias a ustedes por compartir conmigo este espacio y permitirse sacar este momento para estas reflexiones. Hasta luego. Que estén bien. Muchas gracias, empresarios. Estamos en contacto. Feliz día.